los escogidos. Y decía el hermano Paco, ¿verdad que estamos viviendo tiempos, qué hermanos? Difíciles, complicados. O habrá alguien aquí que diga, no, yo voy bien como hacendado, como en caballo de hacienda, ¿verdad? Que va usted feliz, no le falta nada. Porque hasta el que tiene dinero, hermano, le falta la felicidad, le falta la paz, le falta el gozo, le falta la alegría. Hay mucha gente multimillonaria que tiene todo, viajes, yates, hermano, pero que no tiene lo que usted tiene. Es a Jesucristo en su corazón, que es la paz de Dios en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted es rico. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, hermano. Entonces el hecho de que usted está sano y está aquí es porque es usted rico, es porque es usted bendecido. ¿Le puede dar un aplauso a nuestro Dios? Gracias, Señor. Y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Engañará aún, hermanos, si fuese posible, hasta los escogidos de Dios. Entonces, amados hermanos, ponga atención, ¿verdad? Diga el Espíritu Santo, revélame. Avanzamos, amados hermanos. En Mateo 24, ¿verdad? Todos saben de qué habla Mateo 24, o todos deberían de saber de qué habla Mateo 24. A ver, ¿quién me puede decir de qué habla Mateo 24, hermanos? Rápido, con voz fuerte. ¿De qué habla? Tiempos finales. De los tiempos finales, de las señales del fin, hermano. Entonces yo quiero que usted sea entendido en lo que está pasando, porque sí, ¿verdad? Dios nos está hablando. Estamos viviendo tiempos difíciles, vienen tiempos complicados, lo estamos viendo, lo estamos palpando, ¿verdad? Y no es posible que si yo estoy viendo todo lo que está sucediendo, no esté meditando en la palabra de Dios, hermano. ¿Verdad? Porque ahorita que le pregunto, ¿verdad? De qué habla Mateo 24, todos me debían haber respondido de los tiempos del fin. Porque si estamos viviendo los tiempos finales, ¿usted quiere saber lo que va a pasar? ¿Lo que está pasando o no? ¿O le da igual, hermano? ¿Verdad? Porque acuérdense que cuando empezó la pandemia hablábamos del proverbio que dice que el avisado ve venir el mal, ¿y qué hace, hermano? Se esconde. Y el simple ve venir el peligro, ¿y qué hace? Recibe el daño, ¿verdad? Porque no se prepara, ¿no? Entonces, si usted quiere saber lo que va a venir, tiene que ir a la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Mateo 24, ¿verdad? Los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, dinos cuáles serán las señales del fin. Fíjate, ellos allá todavía tenían al Señor Jesucristo y ya le estaban preguntando, dinos cuáles son las señales del fin. Hoy en día ya pasaron más de 2020 años, ¿verdad? ¿Y cuántos quieren saber qué va a pasar en los tiempos finales, hermano? Amén. Nada más como 3, ¿verdad? Los demás dicen, pues yo ahí voy siguiendo a la multitud. Los discípulos estaban preocupados por qué iba a pasar. Dinos, platícanos, Señor, cuáles son las señales del fin. Y ellos vivieron algunas señales, ¿verdad? Porque algunas de las señales del tiempo del fin habla de que vendrían falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad? Y Pablo les dijo, y ya están entre nosotros. O sea, no es que hasta este tiempo, sino que ya desde el tiempo de la iglesia primitiva ya empezaban a suceder estas señales del fin, hermano. Diga conmigo, solo que ahora estamos más cerca, ¿verdad? Porque si usted lee Mateo 24 dice, y habrá pestes, hambres, guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y esto será principio de dolores, se entregarán unos a otros, será predicado el evangelio en todo el reino, y entonces vendrá, ¿qué, hermano? El fin. Entonces, si Dios nos está mostrando todo esto, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Amén? Amén. Y gloria a Dios, miren, porque aquí traigo el manual que les dije. Fíjate cómo se llama, Horizontes Proféticos, que hablan de los tiempos finales precisamente. Entonces Dios quiere que tú y yo estemos preparados para lo que estamos viviendo y lo que viene. ¿Y para qué quieres que estés preparado? Para que no te engañen. Por eso el tema de hoy dice, si fuera posible, ¿engañarán a quién, hermano? ¿A quién engañarán? A los escogidos. ¿Cuántos de los que están aquí son escogidos de Dios? ¿Cuántos aquí son benditos de Dios? De los que nos están viendo en Facebook, ¿cuántos hay ahí que son benditos de Dios? Entonces Dios nos quiere mostrar, ¿verdad?, lo que está sucediendo. No digas, ya me pasó esto y tú ni siquiera sabías.
Entonces vamos a entrar de lleno. Mateo 24, 23 y 24 dice, le está hablando el Señor Jesús a sus discípulos: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Hace poco me enteré ahí por las redes sociales de que uno que había, que ya murió, el que se había denominado el Cristo. No supe ni quién era, ¿verdad? Porque no le di importancia, porque sabemos que no, Jesús no va a venir hasta que pase lo que dice la Escritura. Entonces ahorita hoy en día se han levantado falsos cristos, hermano, y ahí andan, pero uno se murió. Versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible. ¿A quién van a engañar si fuere posible? Aún a los escogidos. O sea que aún a los que están aquí, ¿verdad? Esos falsos profetas, esos falsos cristos van a engañar, si fuere posible, conmigo, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces me llama la atención que la palabra dice si fuere posible. O sea, dando a entender que si tú eres un cristiano, que si tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Que si tú has guardado la palabra de Dios en tu corazón, no es posible que te engañen. Pero ¿cuál es la única manera de que sea posible de que me engañen a mí como hijo de Dios? ¿Cuál será la única manera? Cuando yo no conozco la palabra de Dios, cuando yo no guardo la palabra de Dios en mi corazón, cuando yo no la tengo escrita en mi mente. Porque entonces van a venir esas falsas doctrinas, esos falsos maestros, y te van a hablar de esto, te van a hablar del otro, y te van a meter verdad con mentira, y si tú no estás afirmado en la palabra de Dios, vas a ser engañado. Y no solo estamos viviendo tiempos difíciles, sino que cada vez el engaño es más descarado. Hoy en día, ¿verdad? Están surgiendo otras nuevas filosofías, hermano, corrientes, que tú las ves, que tú las escuchas y dices: wow, qué bonito, sí, mira, y le metieron un versículo, es de Dios, cuando es totalmente contrario a la palabra de Dios. Por eso dice: si fuere posible, engañarán a quién, hermano, a los escogidos. De tal manera que toda información que te den, que te envíen a ti, medítala, ¿verdad? Y escudriñala a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que engañarán si fuere posible, pero no es posible. No es posible que me engañen, porque yo estoy fundamentado en la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra que nos dio ahorita el Señor con mi hermano Paco? Deuteronomio 30, versículo 14. ¿Guardarás la palabra en dónde? La guardarás y la obedecerás. Y en Romanos, le enseño en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Dónde debe estar la palabra? Guardada en tu mente. Entonces cuando viene una herejía, ¿verdad?, disfrazada de verdad, tú dices: no, aquí está el engaño. Aquí está el engaño. No solamente no te dejas engañar tú, sino que empiezas a poner en alerta a los demás. Y de eso se trata esta predicación. Amén. Introducción, amados hermanos. Estamos viviendo días peligrosos, donde vemos señales del fin, como lo declara el Señor Jesucristo en Mateo 24. Tiempos en los cuales ya hay entre nosotros, que creen, falsos profetas, falsos maestros. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, que es la Biblia, hermanos, podremos ser engañados. Y de ahí la importancia que cada uno tenga una Biblia. Porque si no tienes Biblia, ¿tú crees que será suficiente con lo que vienes a escuchar aquí? No, hermano. ¿Cuánto tenemos que meditar la palabra de Dios? Todos los días, de día y de noche, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios nos quiere llevar a más, pero quiere que guardes su palabra y que la pongas por obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En estas últimas semanas, hermanos, escúchenme bien, particularmente he escuchado de doctrinas que parecen verdad, hermano, mezcladas con mentira, engaño. Parecen buenas intenciones, buenos deseos, las maquillan de bondad esas noticias y de chantaje sentimental, para que no digas: ay, sí, cierto, pobrecitos, para tocar los corazones de la gente y así engañarlos.
Creo que el martes les comentaba, ¿verdad? Que ahí en el grupo, tenemos un grupo de la Facultad de Leyes, ¿verdad? De los compañeros que egresamos en esa generación. Y ahí les estoy compartiendo la palabra de Dios. Al principio me daba pena, porque si a todos estos me conocen, ¿verdad? Y no faltó que me empezara a atacar. No, tú eres esto. Pero finalmente lo aceptaron, hermano, y varios salieron ahí como cristianos. Adelante. Salieron varios ahí como cristianos, hermano. Y ya me sentí respaldado, ¿verdad? Porque decían amén, 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 amén. Entonces uno de mis compañeros de salón, ¿verdad? Y de carrera, también me manda mensajes. Pero manda mensajes así como un hombre, un ángel, ¿no? Blanco, con barba. Y el último mensaje que mandó, se los comenté el martes creo, hablaba de que Jesucristo es vegano. De acuerdo a su doctrina de ellos, Jesús es vegano. Y yo desde ahí dije, esto es una tontería. Y luego se empezó a meter porque que la humanidad le da maltrata a los animalitos, los mata, y ponen imágenes de cómo están sacrificando a los cochinitos, de cómo están sacrificando a las vacas. Y si es algo cruel, ¿verdad? Yo no estoy a favor de eso. Pero eso no tiene nada que ver con el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te ponen ahí, no, la humanidad está mal porque mira cómo matan a los animales que son nuestros hermanos. Entonces, a ver, espérate, ¿verdad? Pero si tú no tienes en la palabra así, el borreguito es mi hermanito. Porque ni aún los humanos, los seres humanos que no son creyentes en Cristo Jesús, tampoco son nuestros hermanos. ¿Verdad? Yo no puedo decirle hermano a alguien que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces esa doctrina hace que tú creas que el animalito es tu hermano y que tienes que cuidarlo porque es tu hermano. Y que Dios nunca mandó que los hombres se alimentaran de los animalitos. Entonces si tú conoces la Biblia, inmediatamente esa doctrina, ¡pum!, para abajo. Precisamente hoy entré de nuevo a Génesis, ¿verdad? Porque ahí está todo, hermano. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios hizo al hombre, ¿verdad? Varón y hembra los hizo, ¿verdad? Eso destruye por ejemplo, la ideología de género. Varón y hembra los hizo, se acabó. Y luego más adelante dice que creó todas las hierbas, todo, dice para que se alimente el hombre. Y también todos los animales, para que de ellos se alimente. Entonces, ¿cuál vegano? Entonces, todas esas doctrinas, no, lo único que quieren es desviarte, pero le meten ahí hasta versículos, le meten. Y parece verdad, y tú ahí te vas. No, hermano, a ver, espérame, a la luz de la palabra. Como la iglesia de Berea, hermano. Hoy estaban escuchando a predicar al apóstol Pablo, imagínate. ¿Sí les gustaría que tuviéramos aquí al apóstol Pablo predicándonos, hermano? ¿Sí le gustaría o no? ¿Verdad? Pues hay uno mayor que el apóstol Pablo. Pero imagínate al apóstol Pablo, lo escuchaban los de Berea, y cuando terminaba la reunión iban a sus casas y decían, a ver si es cierto lo que dijo. Y hoy en día, ¿verdad? Mandan alguna cosa y te la comes toda. Por no conocer la palabra de Dios. Entonces, si no sabes, pregunta. Y si no estás seguro, ¿verdad? Pues no la compartas, hermano. Porque vas a confundir a los demás. Entonces me llegaron como 2 o 3 de ese tipo de diferentes corrientes, que parecen, ay, sí es cierto, pobres animalitos, mira cómo los sacrifican, sí es horrible, es feo. Pero Dios los creó para que nos alimentáramos nosotros, tanto los animalitos como la hierba verde del campo. Así todo lo verde es para que se alimenten, y los animalitos también para que se alimenten. Ya que el hombre caiga en excesos, eso ya es otra cosa, eso ya es gula. Pero todo eso que pretende desviarte del plan de Dios, de la sangre de Cristo, para que te pierdas, porque al final de cuentas lo que Él quiere son las almas. Avanzamos, amados hermanos. Génesis 3:3. Ahora mira, el enemigo es tan, ¿cómo es la palabra? El enemigo es tan descifrable, ¿no? ¿Tan qué? Predecible, gracias.
El enemigo es tan predecible que, mira, escucha lo que te voy a decir. La misma técnica que usó en el Edén, ahí con Adán y Eva, es la misma estrategia que usa hoy. Así es que no puede ser que con esa misma estrategia que usó allí nos siga engañando hoy, por el amor de Dios. ¿Para qué fue escrito todo este libro, hermano? Díganme fuerte. Para nuestra enseñanza. De tal manera que si yo ya sé cómo trabaja él, cómo trabajó en el Edén, no es posible que después de 4,000, 6,000 años me siga engañando con el mismo cuento. Génesis 3:3 está hablando ahí de Adán y Eva, ¿verdad? Ya hizo al hombre, ya formó a Adán, sopló aliento de vida, y después de la costilla creó a Eva, ¿verdad? Y les dio instrucciones. Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué respondió la mujer? ¿La serpiente qué? Me engañó. ¿La serpiente qué? Me engañó y yo comí. ¿Cuál es la estrategia hoy del maligno, hermano? Engañarte. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando tú empiezas a leer la Biblia, el libro de Génesis, dices: no le entiendo nada. Menos Éxodo, menos Levítico, menos Deuteronomio, no entiendo nada. Y por eso a los nuevos creyentes, ¿a dónde los mandan? Pues empieza con el Evangelio del Amor de Juan, ¿verdad? Para que entiendas. Pero para que podamos entender el presente que estamos viviendo, tenemos que ir a nuestro pasado, hermano. Tenemos que ir al Génesis de la creación. Porque ahí está todo, ¿no? Y se lo voy a tratar de resumir rápidamente por el tiempo, ¿verdad? Entonces decía yo que en Génesis 1:26, Dios creó, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo crearon al hombre y a la mujer. Varón y hembra los crearon. Después, en el capítulo 2, ¿verdad? Dios forma al hombre. ¿De dónde lo forma, hermano? Del polvo de la tierra. ¿Amén? ¿De dónde lo forma, hermano? Del polvo de la tierra. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Amén. Lo forma del polvo de la tierra y sopla aliento de vida y llega a ser el hombre un ¿qué, hermano? Un ser viviente. Y si tú lees ahí detenidamente, porque hay que meditar, por eso la palabra no se lee, la palabra se medita. Dice que antes de que cayera el pecado, Adán labraba la tierra, hermano. Antes de que fuera creada Eva. Y Dios le dijo a Adán, dijo: mira, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente vas a ¿qué? A morir. Y después de que les da los mandamientos, que son estos, después de eso entonces lo hace caer en profundo sueño, y de la costilla de Adán, ¿verdad? Forma aquí, hermano, a Eva. Pero Eva fue hecha, no creada porque ya había sido creada, fue hecha después de que Dios le dio los mandamientos a Adán. Y en el capítulo 3 vemos cómo entra en escena la serpiente y le dice a Eva: con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. Entonces pon mucha atención, hermano, porque ahí está la estrategia, que es la misma que usó en el Génesis y es la misma que sigue usando. Porque Satanás conoce la palabra de Dios. Y con la misma palabra, verdad con mentira, fue que pudo lograr engañar a Eva. Y le dijo: con que Dios os ha dicho que de todo lo del huerto no pueden comer. Y Eva le responde: no es cierto. De todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, si usted medita y piensa, dice: Eva sabía la palabra, porque le respondió bien. No es cierto que no podemos comer de todos los árboles del huerto, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comamos ciertamente vamos a ¿qué? A morir. Entonces la pregunta es si cuando Dios le dio la ley a Moisés, a Adán, ¿verdad? Y no estaba Eva, ¿quién le dijo a Eva? ¿Quién le dijo a Eva? Adán, hermano. Y de ahí entra la responsabilidad del varón, del sacerdote del hogar, de llevar la palabra ¿a quién, hermano? A su casa. Pues obviamente, pues eran los únicos dos que estaban. ¿Quién le dijo los mandamientos a Eva? Adán. Mira, Dios me dijo que de todo el huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comamos ciertamente vamos a morir. Esa es la verdad. Diga conmigo: esa es la verdad. Esta es la verdad, hermano.
Si la conoces, si la guardas, si la haces. Y la serpiente, siendo astuta, dice ahí, ¿verdad? Dice, no es cierto que vas a morir. Entonces ahí Eva debió haber puesto sus antenitas. A ver, ¿cómo de que no voy a morir? El mandamiento dice que sí voy a morir. Y es lo mismo que están haciendo hoy, disfrazarte la verdad con la mentira. Para que si tú no estás bien, ¿verdad? Por eso dice, si fuere posible a los escogidos. ¿Usted cree que Eva era escogida? Sí. ¿Y por qué le engañó, hermano? Porque no obedeció la palabra de Dios. No es cierto que vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas ese fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual que Dios. Mentira. Con verdad, ¿verdad? Porque si sus ojos iban a ser abiertos al bien y al mal, pero no iba a ser igual que Dios, hermano. Entonces dice que Eva vio el árbol, ¿verdad? Y vio que era agradable, atractivo y codiciable para alcanzar sabiduría, ¿no? Y por no obedecer el mandato de Dios, ¿verdad? Dice que tomó del fruto, comió y le dio a su marido. De tal manera que fueron engañados, y usted sabe que por esa desobediencia entró el pecado en el mundo, y de ellos pasó a quién, hermano, a toda la humanidad. ¿Y cuántos de los que están aquí honestamente han dicho esto? ¿Y yo por qué tengo que pagar el pecado de Adán y Eva? ¿Yo por qué si yo no hice nada? Pues la respuesta está en las predicaciones que dimos la semana pasada. ¿Cómo fue que ese pecado pasó, me alcanzó a mí? Por medio de la sangre. Porque de un solo linaje hizo Dios a toda la humanidad. ¿De dónde provenimos todos nosotros, hermano? De Adán. ¿Y qué se transmite a través de la sangre? Genéticamente, ¿verdad? Las emociones, la voluntad, los rasgos físicos, bueno, hasta las enfermedades, ¿no? Y entonces, a través de su desobediencia, el pecado nos alcanzó a nosotros. Y por eso tuvo que venir Jesucristo a derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzo, amados hermanos. Fíjense lo que encontré en Oseas 4, capítulo 4, versículos 4. No, capítulo 4, versículo 1, 2 y luego el 6. Dice así el profeta Oseas, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Qué hace Dios, hermano? Contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué contiende con los moradores de la tierra, hermano? ¿Qué dice allá arriba? Porque no hay ¿qué? No hay verdad, ni misericordia, diga conmigo, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Usted cree que todos estos que andan promoviendo todas estas ideologías, todas estas leyes, tendrán conocimiento de Dios, hermano? Ahora el problema no es ellos, sino que los que hemos creído en Jesucristo. ¿Habrá conocimiento de Dios? Porque esta palabra, ¿para quién fue escrita, hermano? ¿Para los de afuera o para los de adentro? Para nosotros, primeramente, ¿verdad? Y para que nosotros les compartamos a los de afuera y se conviertan a Cristo. Pero entonces esta palabra que está hablando dice: en la tierra no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 3 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se sucede. Diga conmigo, parece que está hablando de estos días. Versículo 6: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios, hermano? Porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿por qué el enemigo puede destruir al pueblo de Dios, hermano? Por falta de conocimiento. ¿Por qué el enemigo puede engañar al pueblo de Dios, hermano? Por falta de conocimiento. ¿Por qué esas doctrinas, verdad, totalmente distorsionadas pueden engañar al pueblo de Dios, hermano? Por falta de conocimiento, hermano. No porque le metan un versículo a su ideología o a lo que quieren transmitirte, te vayas con la finta. Porque la Biblia habla no solamente de falsos profetas, falsos maestros afuera, sino adentro de la iglesia, hermano. De veras, hoy hay muchos pastores que predican quién sabe qué cosas, hermano.
Y si tú no conoces la palabra de Dios, qué bonito habla. Me prometió prosperidad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, la Biblia, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Diga conmigo, qué fuerte. ¿Cuántos quieren que Dios se olvide de sus hijos? Entonces no te olvides de su ley. Avanzamos, hermanos. Juan capítulo 8, 31 y 32, ya estamos en el Nuevo Testamento y está hablando el Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice y lo que nos dice hoy en día cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen háblame, Señor Jesús, en esta mañana? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los hermanos de casa de Dios que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído en Él, hermano? Fíjate lo que nos dice el Señor en esta mañana. Si vosotros, casa de Dios, permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, hermano. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Dios? ¿Qué necesito para ser un verdadero discípulo de Dios? Permanecer en su palabra. Y de ahí la diferencia entre un creyente y un cristiano y un hijo de Dios o un verdadero discípulo, hermano. Porque no todo el que se congrega es un verdadero discípulo, sino aquel que permanece en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué quiere decir eso de permanecer? Es que ya la escuchaste y ahora te mantienes en ella. No te sales ni a derecha ni a izquierda, hermano. Porque si tú vienes y oyes la palabra de Dios y te sales y vuelves a lo mismo, no eres un verdadero discípulo de Dios. Dice la Biblia, y nos engañamos a nosotros mismos. Y luego el versículo 32 poderoso dice: si tú permaneces en la palabra de Dios, serás un verdadero discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará ¿qué, hermano? Libre. ¿Libre de qué? Pues de todas esas corrientes que andan circulando, hermano. ¿Y sabes otra señal por qué creemos que ya los tiempos son tan cercas? Por las redes sociales, hermano. Porque ahora a través de las redes sociales, ¿cómo contaminan a todo el mundo? Es increíble cuánta gente ve en las redes sociales. Es increíble, ¿verdad? Los influencers, esos famosos, ¿cuántos seguidores tienen, hermano? Fíjate, seguidores. Pero Dios no quiere seguidores, Él quiere verdaderos discípulos. Que guarden, que permanezcan en la palabra, que conozcan la verdad y que esa verdad te haga libre. Y que ninguna corriente te mueva el tapete, hermano. Dice el profeta Ezequiel: si te convirtieres a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, dice el Señor, y tú no te conviertas a ellos. Si tú eres un verdadero discípulo, hermano, la gente se tiene que estar convirtiendo a ti y no tú a ellos. Por el amor de Dios. Todos los que te siguen, todos los que te conocen, se tienen que convertir a ti y no tú a ellos. Porque solamente tú, ¿verdad? Solamente tu Señor Jesucristo es el que tiene salvación y vida eterna. La misma Biblia declara: no temas a los que te pueden quitar la vida, tenle temor al que te puede echar tu alma en el infierno. Ay, que el virus, vamos a vacunarnos. ¿Sabes qué? Todos nos vamos a morir cuando Dios determine que nos vamos a morir. Con vacuna o sin vacuna, hermano. Y a propósito de eso de la vacuna, ¿verdad? Hoy en día está saliendo en las noticias, ¿verdad? Que no les haga caso, usted bases en la palabra, pero fíjense lo que está diciendo, ¿no? Que aún los que ya están vacunados se están muriendo. Y no solo eso, sino que ya surgió una nueva cepa. Sepa la bola de qué está hablando, pero ya surgió una nueva cepa que
que supuestamente viene más fuerte, más poderosa, y vi algo en la mañana acerca de que, ¿sabes a quién está afectando esta cepa nueva, hermano? A los niños. Entonces inmediatamente yo cuando lo vi, porque me llegó al WhatsApp, hermano, un desplegado que decía, el gerente de Toyota, de la Victoria, y se murió de COVID, no obstante que estaba vacunado, y hay un brote ahí en la agencia de autos. Entonces de repente dices, a ver qué pasó, cómo se murió, y están contagiados todos. Y después viene, y el rebrote tiene un nombre, no recuerdo cómo es, el Delta, ¿no? Algo así. Entonces ahí, córtale. Porque lo único que provoca cuando tú lees todas esas tonterías es que empieces a tener temor. Porque tu fe debe estar basada en la verdad, no en la mentira. Tú no estés leyendo tonterías, hermano, y mucho menos se las pases a los hermanos. Ay, el Delta, ese es más peligroso, ¿qué vamos a hacer? Lo que le vas a decir, ponte a meditar en la palabra de Dios. ¿No ya el Señor nos habló acerca de la sangre de Cristo? ¿Habrá algo más poderoso que la sangre de Cristo, hermano? ¿Existirá una vacuna más poderosa? Avanzamos, amados hermanos. Hebreos 5:14, fíjense lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué, hermano? ¿Para quién es el alimento sólido, hermano? ¿Para qué? Para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, hermano. Por eso le decía, ¿verdad? Que si Dios se está moviendo aquí con nosotros, ¿qué tiene que suceder con nosotros? Tenemos que ser más maduros. Y una persona madura, mira, obedece la palabra de Dios. No cuestiona la palabra de Dios, simple y sencillamente, ¿qué hace? La obedece. Pero el alimento sólido, porque ¿a quién le va a dar Dios el alimento sólido, hermano? A los que están maduros, hermano. Para los que por el uso de los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, hermano. Entonces te lo vuelvo a leer, fíjate. Pero el alimento sólido, o sea, la palabra poderosa, la palabra profética, la palabra revelada, ¿a quién se le va a dar, hermano? ¿A quién se le va a dar? A los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso de los sentidos tienen ejercitado el discernimiento. Fíjate, si yo estoy usando mis sentidos, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, los estoy ejercitando, ¿verdad? ¿Qué me va a dar Dios, hermano? ¿Qué me va a dar Dios? Discernimiento, ¿en qué? En el bien y el mal. ¿A quiénes les va a dar Dios esto? A los que han alcanzado madurez. Pero si tú todavía andas ahí dudando y batallando, pues es que no has alcanzado madurez. No has ejercitado tus sentidos. Tienes que ejercitar tus sentidos. A ver, ¿quién me puede decir cómo puedo ejercitar mis sentidos? De acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Cómo puedo ejercitar mis sentidos? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es la que te va a dar discernimiento del bien y del mal. Entonces imagínate si Eva hubiera tenido este discernimiento del bien y del mal. ¿Qué le hubiera dicho Satanás? A mí no me engañes. Tú eres un mentiroso. Apártate de mí. Porque mi Dios es el Todopoderoso y es el verdadero. Y eso mismo le hubiera transmitido a Adán. ¿Qué crees, Adán? Vino el enemigo y me quiso engañar. Me quiso meter verdad con mentira. ¿Y qué hiciste, Eva? Le lo paro en seco y le declaro la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí. Y hubiera sido otra cosa. Pero el hubiera no existe. Pero todo eso sucedió y está escrito. ¿Para qué está escrito, hermano? Para nuestra enseñanza. Di conmigo, para que yo no cometa el mismo error. Entonces, hermano, número uno, no anden viendo cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Amén.
Y literalmente para que usted no sea engañado, porque realmente los que predican ahí no sabemos hasta qué punto te están diciendo la verdad. Pero si tú meditas en la palabra, ¿quién te va a dar ese discernimiento, hermano? El Espíritu Santo mismo. Wow. Wow. No solamente para ti, sino para tu casa como sacerdote y para todos aquellos que te conocen. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Avanzamos. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, hermano. Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. No los escucho. Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Verdad? Te enseñan una cosa, ahí vas. Te enseñan otra, ahí vas. Te enseñan otra, ahí voy. ¿Y qué denota que ande yo de aquí para allá picando? Que soy un niño, doctrinalmente hablando, que soy un inexperto, que en lugar de que me den de comer alimento sólido, ¿qué necesitan que me den, hermano? Lechita, hermano. A ver, hagan agugu, tata. Ya tienen bigototes y todavía quieren leche. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, ¿qué emplean, hermano? ¿Qué emplean los hombres para engañarnos, hermano? Primero hacen un plan, una estratagema. Vamos a crear una doctrina que parezca bonita, que parezca poderosa, que parezca bíblica, para que de esa manera podamos engañar con astucia, utilizando las artimañas del error. ¿Y no fue esto mismo lo que hizo Satanás con Eva? Que primero planeó la estrategia, la estratagema, para engañarla y empleó con astucia las artimañas del error. Y dice en Corintios, dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de su sincera fidelidad a Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que me puede engañar el enemigo cuando yo no tengo un conocimiento de la palabra de Dios? Pues no pensemos que con congregarnos, ¿verdad?, con venir a la oración, con estar en el instituto, con meterme al curso de horizontes proféticos, ya estoy del otro lado. Tienes que meditar la palabra de Dios. Amén. Avanzamos porque ya me está ganando el tiempo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, una de las claves para que tú te des cuenta si es de Dios o no es de Dios, hermano, ¿cuál es? Porque muchos engañadores, diga conmigo, muchos engañadores han salido por el mundo. Diga conmigo, muchos engañadores han salido por las redes sociales, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, hermanos, es el engañador y el anticristo. Entonces, todo mensaje que va, ¿verdad?, impregnado de esa doctrina de que Jesucristo no vino en carne, ese es el anticristo. Amén. Cierre sus hermosos ojos verdes y vamos a orar. Y si usted no quiere ser engañado, hermano, si usted no quiere caer en el error de Adán y Eva, usted tiene que meditar en la palabra de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y hágase el propósito de leer. Y si usted no sabe leer, hermano, que alguien se la lea. Y si no tiene usted quien se la lea, ponga el internet, la Biblia hablada, y empieza a escuchar la palabra. Hoy en día no hay pretexto para no escuchar la palabra. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Sabemos, entendemos y creemos que estamos viviendo los tiempos finales.
Y muchos engañadores hay ahorita en las redes sociales en el mundo. Y dice tu palabra, Señor, que aún si fuera posible, engañarán a los escogidos de Dios. ¿Y cómo va a poder ser esto posible cuando tus hijos no conocen tu palabra? Cuando tus hijos no guardan tu palabra. Cuando tus hijos no hacen tu palabra, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, por no guardar tu palabra, por no hacerla, por no obedecerla. Y también te pedimos que nos perdones cuando estamos dando oído a todas esas doctrinas, a todas esas corrientes, a todas esas ideologías que están impregnadas de error, de artimañas, de engaño, Señor, y que nos hemos dejado llevar como niños. Perdónanos y permítenos ser maduros y no permitir que el enemigo nos engañe. Porque tu palabra dice que si nosotros permanecemos en tu palabra, seremos verdaderos discípulos y conoceremos la verdad, y esa verdad nos hará libres para poder caminar en esa libertad con la que tú nos has hecho libres. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y pedimos tu guianza, pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Declaramos bendición, declaramos que la sangre de Cristo es poderosa y es suficiente para darnos salvación, para darnos sanidad, para darnos protección y poder vivir en obediencia a tu palabra. Y cuando nosotros empezamos a entender tu palabra, toma mucho sentido otros versículos, como el de Juan 14:6, donde Jesucristo mismo declara: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es la verdad, hermano, no hay otra verdad. Jesucristo es el camino, no hay otro camino. Jesucristo es la vida, y Él es el único que nos puede llevar al Padre. Te bendecimos en esta hora, Señor Jesús, y te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está haciendo esa obra poderosa en nuestras vidas, para estar atentos, no solamente para no seguir esas corrientes, sino para alertar a tu pueblo, porque nosotros somos atalayas, que cuando vemos venir el peligro debemos de tocar la voz de alerta, de alarma, para que tu pueblo se aperciba y no sea engañado. Nos vestimos de las armas de luz y declaramos, Señor, que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que entregó su vida en la cruz y derramó su vida en la cruz hasta la muerte. Te bendecimos, Señor Jesús, y te damos gracias. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte. Gracias, Señor.